No solo es un edificio hermoso, sino que en su interior hay una increíble bóveda y unas cajas de seguridad donde la gente guardaba cosas supremamente valiosas que seguro te sorprenderán y que verás en este video. También descubriremos la evolución de algo que lamentablemente marca muchas cosas en la humanidad, el dinero. Acompáñame para conocer los secretos que hay detrás de estos muros donde, por cierto, y aunque no lo creas, los billetes literalmente hablan. Mis muy queridos amigos, pues ya me encuentro en este bellísimo edificio que alberga las instalaciones del Museo del Banco de México y se encuentra ubicado en la calle 5 de Mayo número 2. Llegar es extremadamente fácil. Aquí atrás está la estación del Metro Bellas Artes de la línea 2 de la línea azul. La entrada es gratuita, pero debes de solicitar tu boleto con anticipación y al final de este video te voy a revelar de qué manera puedes hacerlo de forma muy sencilla y muy fácil. Yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y este es mi México Mágico. Antes de ingresar te comento que el hermoso edificio fue construido en 1903, pero en 1926 fue restaurado por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia. En sus inicios fueron las oficinas de una empresa de seguros llamada La Mutua, pero luego de que se estableció en la Constitución de 1917 que tendría que existir un banco único emisor, el gobierno compró el edificio y se reinauguró el 12 de octubre de 1927 como sede del Banco de México. Bueno, y mientras camino hacia la entrada te platico que este edificio fue declarado como monumento artístico el 4 de mayo de 1987. En la primera sala que visitamos encontramos un letrero que dice: el dinero se transforma para adaptarse a las necesidades de la sociedad. Entra y descubre cómo. Y así lo hicimos. Aquí de entrada es algo bien interesante porque te preguntan ¿qué es el dinero? ¿Tú cómo definirías qué es el dinero? Y mira, aquí a la derecha podemos explorar diversos objetos y descubrir cuáles son o han sido dinero y cuáles pues no podrían ser. Y el primero que nos recibe pues es el diamante, que no es dinero a pesar de que el diamante es uno de los minerales más valiosos del mundo. Nunca se ha considerado en ninguna sociedad como dinero. El cauri sí fue dinero, miren, es este como collarcito. En Asia y África se utilizaron las conchas cauri como dinero. Tenemos los vales, que pues evidentemente no son dinero. Las obras de arte, pues a pesar de todo su valor, no es dinero. Obviamente, pues el billete, ese sí es dinero. La sal, fíjense que la sal, esa sí fue dinero. Civilizaciones como la fenicia, china y romana usaron la sal como dinero. De ahí, de hecho, mis queridos amigos, viene la palabra salario. La pluma de quetzal, otra cosa bien interesante, imagínense, una pluma de quetzal sí era dinero. La cultura maya consideraba al quetzal como un ave de origen divino. O sea, si tú tenías una plumita de estas, pues tenías un billetito, un varito en tu mano, y si tenías muchas, eras millonario, ¿no? El cigarro, no sé por qué lo ponen, pero, o sea, bueno, es que obviamente el cigarro pues no es dinero, ¿no? Pero en ciertos periodos de la historia como la Segunda Guerra Mundial o en lugares particulares como las cárceles, pues los cigarros se han usado como dinero por su escasez y su amplia demanda. Ahora mira, el cacao, de donde se extrae el chocolate, se utilizó como dinero en Mesoamérica, pues se podía almacenar y transportar fácilmente. El ganado, las vaquitas, los toros, todo eso, pues eso, ¿qué crees? Que sí fue dinero. Y pues evidentemente, mis queridísimos amigos, pues la moneda sí es dinero. Una moneda se acuña en un material resistente y fácil de transportar, aunque mover muchas monedas puede ser costoso y arriesgado, sobre todo pues, si andas en lugares feitos de la Ciudad de México, pero pues evidentemente la moneda sí es dinero. Es muy padre la animación, cómo te representan en este panel todas estas animaciones que vimos. Y qué chistoso, ¿no? Pensar a veces lo que realmente es dinero y lo que no es dinero. Esto, mire, está bien interesante porque esto representa lo que es el oro en el tiempo. Entonces, por ejemplo, tú vas viendo aquí de acuerdo al número que tiene, cómo fue trabajado el oro de 20, 19, 18. Y en esa tablita, ahí tú ves el número. Luego lo checas acá. Aquí, mis queridos amigos, vamos a poder observar distintas monedas de varios países, ¿no? Lo que son los euros, la libra, pesetas. Algo que creo que me gusta mucho de este museo es esa parte donde tú puedes observar por ejemplo, en este caso, pues el billete o el objeto que te están presentando en el museo. Y en la parte de arriba, pues vienen explicaciones muy amplias, muy bien ilustradas. No es así como que te den una pasadita, una embarradita, ¿no? Como en muchos casos ocurre, sino que mira aquí, pues puedes observar a detalle el tipo de moneda, tanto en billete como en moneda. Digo, perdón por la redundancia, pero
Me refería pues al valor, ¿no? Al valor y al país. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, los nacionales, los mexicanos. Y por ejemplo, aquí está bien interesante también lo que es el peso, ¿no? Mira, este es un peso de la década de los 70s. Lo voy a acercar un poquito. Este es un peso de la década de los 70s. Obviamente me tocó usarlo, no sé si a ti. Incluso podemos apreciar piezas como estas bien interesantes. Mire, este pues es un billete de $65, pero es del 14 de enero de 1779. Mire, este panel está bien interesante. Es la identidad de los billetes mexicanos. Y es que nos explican que pues cuando se diseña un billete mexicano se consideran las características que nos distinguen de otras sociedades y culturas del mundo, como procesos históricos, personajes, edificios, ciudades, paisajes, animales, plantas e incluso hasta colores, amigos. Ahora, por ejemplo, aquí vemos esta hilera de billetes de 5 pesos, billetes de 10 pesos, de 20 pesos, que por ejemplo algunos ya no existen. Los billetes de 5 pesos pues evidentemente ya no existen. Se quedaron hasta esta época. Los billetes de 10 pesos, los de 20, que pues eso sí todavía existen hasta la actualidad. Billetes de 50, así te vas, ¿no? Distintas denominaciones, 100, 200, 500, 1000 pesos, ¿no? Que todavía por ahí existe algún billete de 1000 pesos que ya nadie te lo quiere cambiar. Y aquí vienen billetes únicos. Mira, este por ejemplo, este es un billete de 1 peso, de 2000 pesos, 5000 pesos, que bueno, pues eran los viejos pesos mexicanos, antes de que le quitaran los 3 ceros a la moneda. 10,000 pesos, de 20,000 pesos y un billete que había en ese entonces de 100,000 pesotes. Y también pues se encuentra esta parte interactiva, dice explora y vota piezas icónicas, explora las familias de billetes, vota por tus billetes favoritos. Entonces tú dices aquí, bueno, vamos a votar por nuestro billete favorito, de acuerdo a lo que tú estás viendo aquí en este panel. Pues entonces dice, ¿sabes qué? Pues a mí el que me gustó más fue a lo mejor, no sé, el de 5 pesos, le pones votar. Fíjate, los top 3 de los billetes favoritos del museo es este, que es el de 100 pesos, familia F, con 1259 votos. Otro es este, que es el de 1000 pesos. Y está también este de 10,000 pesos. Este está muy padre porque mira, aquí sus protagonistas, o sea, dice que te pares aquí, sepárate aquí, conoce nuestra historia. Entonces está muy padre porque cada uno de los personajes que aparecen en los billetes te va platicando un poquito de la historia de ellos, de la historia de los billetes. Ahí se está presentando Ignacio Zaragoza y de pronto pues empieza a hablar Justo Sierra, Nezahualcóyotl, los niños héroes, no sé si hablen todos, la gitana y Matías Romero. Y de este lado pues también personajes que hemos encontrado a lo largo de la historia en distintos billetes. Pues está don Miguel Hidalgo y Costilla, Hermilia Galindo, está Venustiano Carranza, don Benito Juárez, José María Morelos y Carmen Cerdán. Entonces, bueno, pues está padre porque tú en cuanto te paras aquí, pues estos compadres empiezan a hablar y empiezan a platicarte acerca de su historia. ¿Por qué aparecieron? Bueno, un poquito de su historia y por qué se encuentran en los billetes. Oye, y en este punto te pido que si este recorrido te está gustando, de alguna forma te está siendo de utilidad, regálame un buen like y ya que andas por ahí, suscríbete a este canal de YouTube. Es muy fácil, ya lo sabes, solamente pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Si puedes, si quieres, activa la campanita de notificaciones para que la plataforma te indique en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Para ti es total y absolutamente gratuito y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. El pase incluye una entrada, una visita a la bóveda. Ahí no se puede grabar, ahí no se pueden tomar fotografías, tienes que estar 5 minutos antes. Obviamente si tu boleto indica que tienes pase y acceso a bóveda. Hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque creo que vale la pena. Ahí se los platico ahorita que salga, ya voy para la bóveda. Aquí debes de ser muy puntual, pues una vez que la puerta se cierra, no abre hasta que termina la función, que dura más o menos unos 10 minutos. En un momento te voy a platicar qué hay dentro, pero mientras, pasemos al interior de lo que eran las cajas de seguridad, donde la entrada estaba restringida a los arrendatarios, es decir, a quien pagaba una renta por tener sus objetos de valor en el interior. Haz de cuenta, esta era tu caja, entonces tú entrabas, la 2138, como verás tenía 2 llaves, giraba una llave, la girabas tú, una que traes, una la giraba personal del Banco de México. Se siente una sensación, mis queridos amigos, estar dentro de esta bóveda, dentro de donde la gente guardaba su patrimonio, guardaban monedas, guardaban cosas muy raras. Incluso, por ejemplo, vemos una punta de flecha sin cabeza. Y entonces las personas que tenían billete, pues aquí es donde almacenaban todo eso. Claro, tenían que pagar desde luego una lana. Bueno,
Esas cosas que no logro comprender y que quizás solo en México pasan, no sé si en otros países. Vas a ver un cambio a partir de ahorita de definición en las imágenes que te estoy grabando, porque ahora te tengo que grabar sí o sí con el celular. Pero mira, voy a seguir haciendo este recorrido y al final te cuento qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó y por qué hicimos un cambio de cámara, un cambio de calidad. Aquí vas a poder observar dos increíbles maquetas de lo que es el edificio del Banco de México. Lo que es esta maqueta era en el pasado y en la maqueta de enfrente es el presente. Por ejemplo, en la maqueta de antes, pues aquí podemos encontrar lo que es el horno de incineración, luego está la oficina de entrega de valores, el resguardo de metales, la oficina de contabilidad, el recuento de billetes. Perdón, se ve un poquito el reflejo, pero bueno, voy a acercarme lo más que pueda. El recuento de billetes, la bóveda principal, las ventanillas, las cajas de seguridad, y así es el presente. O sea, si tú entras ahora al Banco de México, pues vas a poder observar este tipo de detalles, ¿no? Lo que son las celdas de resguardo de valores, la sala del Consejo de Administración, sala de juntas, los vitrales, lo que es la experiencia inmersiva ahí en la bóveda y demás, ¿no? Salas de exhibiciones, o sea, ya un poquito más como museo. El policía que no me dejó seguir grabando con mi cámara otra, pero bueno, ahorita les cuento qué pasó. Y yo creo que algo bien interesante es que en todo momento vas a poder estar viendo distintas familias de billetes de México de varias épocas. Yo creo que si tú vienes, por ahí te va a entrar un poquito la nostalgia, porque seguramente muchos de estos billetes los tuviste en tu mano. Si eres millennial, un poquito más abajo, a lo mejor no todos, pero posiblemente muchos de ellos estuvieron en tus manos. Con este tipo de billetes seguramente compraste algo, y es que vas a encontrar billetes, por ejemplo, de primera serie anchos, que es de 1925 a 1934. Aquí está esta segunda serie que se llama Transición, que son de 1936 a 1942. Este es de 1936. Fíjense lo que duró esta tercera serie hasta 1978. Estos ya, bueno, son del 69 al 85. Ya estos ya son un poquito más para acá, son de 1980 a 1995. No sé si tú recuerdas algunos de estos. Desde antes de que le quitaran, como te decía en la otra sala, los ceros a la moneda, ¿no? Pues imagínate un billete de 100,000 pesos. Hay otros que, por ejemplo, todavía existen. Por ejemplo, esta familia B es desde 1993, pero te especifican que estos ya están en proceso de retiro. Estos, por ejemplo, la familia C, que es de 1994 a la fecha, o sea, todavía en el 2024 puedes encontrar desde luego estos billetes, pero ya están en proceso de retiro, para que si tienes algunos de estos, pues obviamente los guardes. Mira, la familia D, que son todos estos, también ya se encuentran en proceso de retiro. Los conmemorativos, que estos empezaron a circular desde el año 2000, y que seguramente pues estos todavía andan por ahí en algún sitio de tu cartera, también ya están en proceso de retiro. Hay muchos ya, fíjate que ya esta familia D1 también, ya todos estos están también ya en proceso de retiro. Y además lo padre de estas vitrinas es que puedes ver los billetes tanto en el frente como si le das la vuelta, pues obviamente ves la parte de atrás. Muy interesante toda esta hilera de billetes desde esa época hasta los que están todavía en circulación y los que en algún momento les dirán bye. Y esto pues desde luego que es para presumir. Es un orgullo mexicano, porque en el 2021 la Sociedad Internacional de Billetes Bancarios seleccionó al billete de 50 pesos emitido por el Banco de México como ganador del premio anual al billete bancario del año. Y como en todo museo, vas a encontrar una tienda de souvenirs que se ubica en la planta alta, donde podrás comprar múltiples objetos como sombrillas, tazas, termos, libretas y objetos de un enorme valor. Aquí puedes comprar incluso onza Troy de plata, tanto de las chicas, las medianas y las grandes, que estas van desde los 821 pesos. Estas cuestan 1,500 pesos, que son como las medianitas, y las grandes cuestan 3,736 pesos. Y también las venden encapsuladas. Obviamente esto es plata pura, son las onza Troy de plata, esta cuesta 4,000 pesos. Esto evidentemente nunca lo vas a ver en una tienda de souvenirs de ningún museo, al menos de la Ciudad de México. Y esta moneda, por ejemplo, cuesta 11,498 pesos. Algo que me llama muchísimo la atención son estos vitrales, porque pues realmente no son vitrales, o sea, son vitrales animados que dan la impresión de serlo. Algo muy original, algo muy singular y algo que se ve muy padre.
La modernidad, la transformación del vitral, ¿no crees? Bueno, mis queridos amigos, pues ya afuera te puedo dar una explicación ya un poquito más completa. A ver, primer punto, la bóveda está increíble, de verdad es muy bonito. Entrar es una experiencia inmersiva, te encierran en la bóveda y te dan una explicación bastante interesante y hasta cierto punto conmovedora acerca de lo que es la historia del dinero, la historia de los valores, cómo fue que se comenzó pues realmente a considerar como tal la moneda, los billetes, cómo empezaron a circular y demás. Ahora bien, el negrito en el arroz, como suele ocurrirme lamentablemente, y es una cosa que no entiendo. Fíjate que te estaba yo grabando la bóveda y de pronto llega un chico pues muy respetuoso y me dice que no puedo grabar video con mi cámara. Mi cámara ahorita te la estoy mostrando en pantalla, es una G7X Mark II, es una cámara point and shoot se llama. No es una cámara como tal profesional, es una cámara muy chiquita, muy práctica, muy sencilla. Y lo chistoso es que sí te permiten grabar con el celular, pero no con esta cámara. Siendo que teléfonos como el iPhone, por ejemplo, algunos Samsung Galaxy, tienen mucho mayor definición y resolución que esta cámara. Total que me llegó con un señor, un guardia de seguridad, que le expliqué, le dije, oye, pues mira, es una cámara pequeña, la cámara de mi celular pues no tiene tan buena definición y por eso es que pues estoy grabando con esta cámara. Pero el cuate, digo, además un cuate pues intimidante, así como que grandote y mal encarado, pues no, y no, y no. Muy cortante, muy seco, pero amable. O sea, tampoco te puedo decir que en ningún momento me trató mal, me dijo nada malo. O sea, sí lo puedes hacer, pero tienes que solicitar un permiso con 2 días de anticipación y todo. Y mira, te quiero comentar que yo antes de entrar a un museo procuro precisamente leer un poquito el reglamento para ver si no tengo problemas en grabar. En este caso el reglamento en efecto especifica que no puedes entrar con una cámara profesional. Yo no sé en estas épocas, en estos días, qué se considera como tal una cámara profesional. O sea, la cámara del iPhone, la cámara del Galaxy, pues es una cámara muy pro, incluso es una cámara que si tú le bajas ciertas aplicaciones, realmente la conviertes en una cámara profesional. O sea, se han grabado incluso comerciales, se han grabado documentales con un iPhone. Entonces, bueno, el hecho de que tú traigas una cámara pequeña, yo no me explico, no entiendo esa cerrazón, esa cuadratura mental que tienen algunas personas. Bueno, al final de cuentas, y para no hacerles el cuento largo y no desviarnos mucho del tema, porque el museo es realmente bonito, pues finalmente tuve que apagar mi cámara y sacar mi celular y por eso les traigo imágenes bastante deficientes, pero bueno, pues la intención es lo que cuenta. Ahora bien, te explico dónde y cómo obtener tus boletos. Debes ingresar a la página museobancodemexico.mx. Da clic donde dice boletos y regístrate. Te van a pedir algunos datos como correo electrónico, edad y demás. Ya que lo hiciste, selecciona la fecha en la que deseas acudir. Como verás, el costo es de 0 pesos, pero el tip que te doy es que cuando selecciones tu entrada, verifiques que diga Museo más Bóveda, para que puedas disfrutar de la experiencia inmersiva. Esto no tiene costo adicional. Te comento que debe ser, eso sí, muy puntual tanto para el ingreso al museo como a la bóveda. Pues esta es la forma más sencilla de adquirir tus boletos para poder disfrutar del Museo del Banco de México. Y fíjate que muy cerca de aquí, realmente unos 5 minutos caminando, hay otro lugar bellísimo que es el Museo Franz Mayer. Además de que tiene una exposición increíble, su edificio tiene una historia de verdad espectacular y por aquí te estoy compartiendo el video para que vayas y lo veas. Oye, pues si este video te gustó, de alguna forma te fue de utilidad, ya lo sabes, regálame un buen like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube. Pues mis muy queridísimos amigos, es mi México Mágico y yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.